Bueno, hoy en Buenos Días Canarias también vamos a hablar de siniestralidad en la carretera, porque miren, con las cifras de febrero sabemos que un total de 77 personas fallecieron en 74 accidentes de tráfico. Son 6 víctimas más que en el mismo mes del año 2023. Y es que ante un accidente de tráfico los primeros minutos son vitales. Se ha demostrado que el 75% de las muertes se producen durante la primera hora y por eso les vamos a contar cómo llevar a cabo una conducción segura. Hablaremos de circunstancias adversas, como por ejemplo la lluvia o el viento, los estamos padeciendo estos días, y para ello vamos a hablar con Antonio Rodríguez, sargento de la Guardia Civil. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son los accidentes, la tipología de accidentes que más frecuentemente se suele dar en nuestras vías? A ver, teniendo en cuenta las carreteras que tenemos, todos los días nos encontramos, eso es hasta la vista de todo, muchas retenciones, con lo cual, ¿qué consejos podemos dar, qué recomendación podemos dar para conducir ante este tipo de situaciones? Hay 3 puntos clave. La distancia de seguridad, fundamental. Muchas veces se nos olvida. Se nos olvida. Una velocidad adecuada. ¿Qué velocidad adecuada? Pues aquella que nos permita la detención del vehículo para evitar la colisión, para evitar el siniestro con el vehículo que tenemos delante. Y también fundamental, tenemos que evitar las distracciones. Yo sé que en una retención muchas veces el vehículo llega a estar totalmente detenido, mientras se reanuda, no se reanuda. Digamos que perdemos un poquito la calma, estamos nerviosos y tendemos a coger, sobre todo, el teléfono, poner WhatsApp, voy a llegar tarde, atendemos correos electrónicos, porque ya sabemos que prácticamente toda nuestra vida está metida en ese dispositivo. Y no, en una situación como es la que nos encontramos todos los días, da igual TF5, TF1, en general en la entrada de los grandes núcleos de población que tenemos, son retenciones. Por tanto, esos choques por alcance, me imagino que son los más numerosos, ¿no? Es lo más típico, claro, lo más numeroso, lo más frecuente. Y de verdad que es fácil de evitarlo. Vamos a ver, tenemos que respetar siempre la distancia de seguridad con el vehículo que llevamos delante. ¿De cuánto? Exactamente, no hay un cuánto, porque todo depende a la velocidad que vayamos. Claro. Pero sí es verdad, y además es conocido porque está por ahí lo de en el momento que el vehículo pasa por un punto, contamos 1001, 1002, 1003 y entonces pasamos nosotros. Observaremos que hay una distancia. Esa distancia es fundamental para lograr detener el vehículo y evitar la colisión. Claro. Y en condiciones como las que estábamos comentando, de viento, de lluvia, de escasa visibilidad, me imagino que el consejo es el mismo, pero ampliado, multiplicado por 2. Exacto. Más distancia y menos velocidad. Y menos velocidad. Es fundamental. O sea, nosotros estamos todos los días, nuestra rutina es a conducir de una forma y a una velocidad. Si ese día salimos a la calle y vemos que está nublado, está chispeando, ya ese día no podemos circular como el resto. Fundamental, velocidad. Tenemos que reducir la velocidad. Y esa distancia, es que esa distancia de seguridad es fundamental, es que nos va a garantizar la detención del vehículo, porque como conductor tenemos que llevar el control de la máquina. Y casi más peligroso esa primera llovizna que ya cuando llueve a raudales, ¿no? Exactamente. Esta primera llovizna, ¿qué es lo que hace? Sacar a flote vertidos de aceite, restos de combustible, da igual el tipo de vehículo, y entonces la hace más. Y aquí quiero añadir que es muy importante que los neumáticos los llevemos bien. El dibujo tiene que ser el correcto. Todos sabemos qué dibujo debemos llevar porque hay unas instrucciones, tanto en el neumático como cuando abrimos la puerta del coche, ahí viene la tablita, ahí vienen las medidas, viene la presión, el dibujo, porque luego a la hora de frenar, evidentemente si el suelo está mojado, se nos alarga el espacio. La frenada es muy larga y no vamos a poder evitar la colisión. ¿Dónde es más importante tener los neumáticos en condiciones, delante o detrás? A ver, todo depende del vehículo. Si el vehículo es de tracción delantera, delante. Porque es donde se va a producir la mayor acción del freno, va a ser en las ruedas delanteras.
en las traseras también, pero todo depende de dónde esté el punto de tracción. Tracción delantera, delante. Tracción Muchas veces trasera, ocurre que detrás. vamos circulando y vemos, escuchamos una sirena, una ambulancia, un vehículo de emergencia que tiene que acelerar el paso y debe, sobre todo, a veces se complica cuando estamos en una retención, hay que dejarle paso. ¿De qué manera debemos proceder los demás conductores para tratar, porque comentábamos esa primera hora fundamental, Sí. esa primera hora de reacción para salvar la vida de la persona, sobre todo cuando hablamos de un accidente grave? ¿Cómo tenemos que apartarnos y sobre todo volvernos a incorporar a la circulación? Vale, me alegro que me hagas esa pregunta porque es importante para nosotros que los conductores, cuando perciban un vehículo en servicio de urgencia, ambulancias, bomberos, policía, guardia civil, lo que tienen que hacer los conductores es tenemos que intentar hacer un carril en el centro de la calzada, con lo cual los del carril izquierdo se irán a la izquierda y los del carril derecho a la derecha. Y tenemos que construir en esa retención un carril central. Por ahí es por donde irán los servicios de urgencia. Lo que no parece de recibo es que unos intenten irse a un lado, como quieren, pretenden, porque hay muchas veces que se observa que vaya por el arcén. No, se ha de abrir y construir un carril central. Por ese carril es el que utilizarán los servicios de urgencia. Es fundamental. ¿Y aplicaríamos esa misma norma en autopista que en ciudad? ¿Nos iríamos hacia el mismo lugar que está comentando? ¿O en autopista es un poco diferente? No, cuando en ciudad estamos hablando de una avenida que tiene dos carriles, la situación es la misma. Si solamente tiene un carril, si las circunstancias los permiten, hemos de procurar ir a la derecha. Ir a la derecha. Pero si tiene dos carriles, la vía central es fundamental. Lo que tienen que saber los del carril izquierdo, arrimarse a la izquierda, y el del carril derecho a la derecha. Que no se conviertan unos para un lado, porque eso dificulta mucho el paso de las ambulancias. ¿Y puede ser luego peligroso la reincorporación al lugar, a la posición en la que estábamos circulando? ¿Sucede que después se producen accidentes a consecuencia de no colocarnos bien o de no tener cierta calma o tomar esa decisión? Porque hay gente que también se queda hasta bloqueada con esa situación de nervios, de tensión. Exacto. No nos consta que sea... No, porque la circulación, cuando se reincorpora al tráfico, ya todo el mundo lo va a hacer de forma muy despacio y a priori no debe de haber absolutamente nada. Y no nos consta en ese tipo de maniobra que precisamente haya alguna colisión por alcance, no, porque la cosa es muy lenta y el volver otra vez al fluido, al tráfico normal es muy lento y no hay ese tipo de... ¿Detectan ustedes que los accidentes que se producen entre semanas son distintos que los del fin de semana? Así, grosso modo, sin unos datos así escritos, digamos, una sensación. No, en absoluto. Quizás el fin de semana, a lo mejor, como lógicamente disminuye la circulación, quizás se circula más rápido, con lo cual las medidas de precaución que tenemos que adoptar son mucho mayores. ¿Por qué? Porque nos va a costar detener ese vehículo. Pero no hay diferencia. Bueno, pues consejos también importantes para tener en cuenta: aumentar la seguridad en la carretera. Hablábamos de esas 6 víctimas más que en febrero del año pasado. Esperemos que vayan cada vez reduciéndose más. Sargento, gracias por habernos acompañado esta mañana. Nada, a ustedes por contar con nosotros.